queridos hermanos, el amor de Dios para todos ustedes. Bueno, hace un tiempo que no traigo ningún mensaje desde mi auto, yendo tempranito hacia mi trabajo. Saludos para todos. Bueno, yo hace tiempo he querido traer un tema sobre lo que es la guerra espiritual. Y bueno, todavía no me he preparado con todo el material que debo traer sobre este tema. Pero voy a hablar hoy algo, aunque sea unos minutos, para aclarar ciertos puntos que nos enseña la palabra de Dios referente a este tema. Yo recuerdo hace un tiempo atrás y hoy día también se practica en muchas iglesias que empiezan a hacer guerra espiritual contra el diablo y se ponen a estar gritando en lenguas y gritando oraciones contra el diablo, diciéndole al diablo: saca tus manos de esta ciudad, retírate de esta ciudad. Cogen al diablo en sus oraciones, orando ellos, amarran el diablo con cadenas, lo echan en lo profundo del mar y entonces empiezan a decir: hecho está, lo logramos. También hay cristianos que me han contado, se ponen arriba de los edificios y desde ahí empiezan a hacer guerra contra las huestes espirituales de maldad que están en los cielos. Y hay otros que utilizan el versículo de Corintios, creo que está en Corintios 10, que empiezan a hacer guerra espiritual contra fortalezas espirituales de maldad en las regiones celestes, y empiezan a derrumbar y a derrotar esas fortalezas, dando gritos, amenazando al diablo, diciéndole: te ato ahora mismo y te saco de aquí, de esta ciudad, te saco de esta iglesia, te saco de mi casa. ¿No han oído ustedes esto? Yo lo he oído muchas veces. Entonces yo, después de haber estudiado la Biblia de punta a cabo en varias ocasiones, y especialmente el Nuevo Testamento, yo no encuentro, y escuche bien esto porque esto es importante, yo no he encontrado en el Nuevo Testamento, yo no he encontrado estas prácticas que estamos practicando muchos de los cristianos hoy día. Yo no encuentro en ninguna parte en el Nuevo Testamento donde los cristianos se ponían a hacer guerra espiritual de esta manera. No lo encuentro. Usted deme un capítulo y deme un versículo y dígame: en tal lugar sucedió. Yo no lo encuentro. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, por mucha oración que usted haga y por mucha cadena que usted ponga sobre el diablo, Dios le ha dado al diablo un tiempo para estar en este mundo. Dios le ha dado un tiempo, y la Biblia lo único que dice sobre Satanás, que él dice muchas cosas sobre su origen, sobre su nombre, pero la Biblia nos enseña que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, triunfando sobre él, pero él sigue
vivito y sigue en esta tierra. Pero Él ha perdido el poder que tiene sobre nosotros, sobre los hombres y mujeres que se refugian en Cristo Jesús. Él no tiene ningún poder sobre ellos. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, una vez que nosotros nacimos de nuevo, salimos del reino de las tinieblas, salimos del poder de las tinieblas al poder de Jesucristo. Nos convertimos en hijos de Dios. Ya tenemos un Padre celestial. La verdadera guerra espiritual, y quiero que usted no me malinterprete esto, porque hay muchas personas que practican esto y se van a ofender conmigo. Miren, la oración es buena, porque la oración prepara el corazón de las personas para que reciban el Evangelio. ¿Usted quiere verdaderamente hacer guerra espiritual? ¿Usted quiere ser efectivo verdaderamente? Eduque a las personas con la palabra de Dios. Predique el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y esa es la mejor guerra que usted puede hacer, porque la palabra es la única que va a liberar a las personas. Y mientras usted esté predicando el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo lo va a respaldar, liberando a las personas de esa cárcel que ellos están, de ese mundo en que ellos han caído, que están encarcelados en fortalezas mentales. Las fortalezas que Satanás pone sobre las personas son fortalezas mentales, son cárceles mentales, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Una vez que usted le predique el Evangelio, y le predique el Evangelio, y le predique a Cristo, y le enseñe la palabra, esas fortalezas mentales, esas cárceles empiezan a caer. Y entonces es que las personas pueden ser libres. Usted va a orar y le va a pedir a Dios que prepare sus corazones, que el Espíritu Santo toque sus mentes para que ellos puedan comprender y puedan ser libres. Pero si usted se pone ahora desde los aires a echar fuera de ahí a todos los demonios, a echar fuera de esa ciudad a todos los diablos, a todos los ángeles caídos, eso no va a suceder. Muéstreme cuándo Pablo hizo eso. Cuando Pedro hizo eso. Ellos llegaban a los pueblos. Y mire, Corintio era una de las ciudades más pecadoras, que estaba llena de demonios. Y dice la Biblia que el diablo tenía ahí una fortaleza increíble. Pablo no se puso a batallar contra eso. Pablo lo que hizo fue predicar el Evangelio, presentar a Cristo, presentar la palabra de Dios. Y eso empezó a hacer cambios y maravillas extraordinarias en esos lugares. Y lo mismo hizo Jesucristo. Hay otra cosa que le voy a decir, porque estos otros rollos que han formado esta gente en estas iglesias modernas, piensan que los cristianos todos están endemoniados. Y se ponen a traerle liberaciones a los cristianos. Miren, Cristo nunca le sacó a ningún cristiano, a ningún creyente. Cristo nunca le sacó ningún demonio. Los cristianos no pueden ser endemoniados. Los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Lo único que un cristiano puede ser influenciado o puede ser afligido por un demonio si nosotros lo permitimos. Porque nosotros tenemos poder y tenemos autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera. Porque eso no, ese poder nos lo dio Cristo a nosotros, la iglesia. Pero poseído, ningún cristiano puede ser poseído. Nosotros sí podemos abrirle las puertas para que Él crea fortalezas en nuestras mentes,
de filosofía, de psicología, de ciencia, cosas que hagan contradecir el glorioso evangelio de Jesucristo. Si usted tiene ideas en sus mentes y pensamientos y teorías que contradicen la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo, esa es una fortaleza que Satanás ha puesto en su mente para que usted no pueda recibir totalmente los beneficios de la cruz de Cristo. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando esos pensamientos empiezan a venir y esas ideas empiezan a venir, entonces nosotros, en el nombre de Jesucristo, tomamos todo eso que venga. Nosotros nos sometemos al pensamiento de Cristo, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros nos sometemos a la cruz. Y entonces todo eso que vino, que nos quería esclavizar, se desvanece. Por eso la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, todo lo que se quiera presentar, que se quiera infiltrar para arruinar nuestra fe, para hacer vana nuestra fe, cae cuando nosotros lo sometemos a el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros nos vengan dudas sobre la palabra de Dios, nosotros rechazamos ese pensamiento. Te rechazo pensamiento de duda sobre la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo y me someto a Jesucristo. Me someto al sacrificio de Jesús en la cruz. Me someto a Cristo. No creo tu pensamiento. Esa es la mejor manera de hacer guerra espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene todo el poder. Usted no tiene por qué dejarse dominar por las tinieblas. Pero tampoco usted tiene la autoridad para coger al diablo y echarlo en el lago de fuego. Eso lo va a hacer Dios cuando llegue su momento. Usted no tiene autoridad para coger al diablo y echarlo en el infierno. No, usted no tiene ese poder. Yo me imagino al diablo riéndose, parado en un rincón y riéndose de toda esta gente. Malgastando su energía, malgastando su tiempo en cosas que no producen fruto ninguno, que no producen vida ninguna. Usted predique la palabra de Dios y usted verá el poder tan poderoso que tiene la palabra de Dios. Porque la fe viene exclusivamente cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Cristo, cuando se predica el evangelio. Y el evangelio está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue crucificado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo el mensaje de la palabra de Dios es la redención de Jesucristo. Por eso es que Abel se salvó. A Dios aceptó su sacrificio, porque ese sacrificio hablaba de Jesucristo. Y todo aquel en el Antiguo Testamento que sacrificaba animales estaba hablando de Jesús. Por eso se salvaban, porque ponían su fe en el futuro Mesías, que un día iba a ser sacrificado en la cruz por todos nosotros. Y hoy día nosotros nos salvamos por poner nuestra fe en ese sacrificio del pasado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y entonces que solamente ahí tenemos la victoria, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, podemos derribar cualquier fortaleza que quiera ponerse en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, yo ese sentido, cuando usted entra a diferentes ciudades y pueblos, usted puede ver
No porque Dios se lo haya revelado, ni porque usted tenga un don especial que Dios le revele, sino por lo que se ve. Usted puede ver en ciertas ciudades cuáles son los demonios y las fortalezas que predominan en esos lugares. Por la manera que viven, por la manera que se expresan, por la manera que creen. Están aprisionados. Muchos de ellos están aprisionados por demonios. Están aprisionados por pensamientos de ciencia. Están aprisionados por pensamientos de psicología, de filosofías, de religiones. Usted puede ver cuáles son los demonios que predominan en esos lugares. Y usted quiere liberarlos, predíquele a Jesucristo. Predíquele el Evangelio. Infórmese sobre el Evangelio. Conozca lo que trae liberación al hombre. Aprendan sobre eso para que usted pueda hablar y que las personas sean liberadas. Dice la Biblia en Corintios, en el primer y el segundo capítulo, el primer capítulo y el segundo, que le plació a Dios por medio de la predicación salvar al mundo. Ay, aleluya. Pero la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Todo habla de la redención de Jesucristo. Todos esos utensilios, la historia de Israel, todos esos sacrificios, todo hablaba de Jesucristo. Todo hablaba de la cruz. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiere usted ser un arma poderosa en las manos de Dios? Predique, enseñe la palabra de Dios. Dígale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para hablar la palabra de Dios, y cuando usted la hable y usted le explica, el Espíritu Santo se mete en el asunto y empieza a liberar, empieza a sanar los pensamientos, empieza a echar fuera demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Empieza a sanar todo nuestro ser. Bendecido sea Cristo. Aleluya. Fíjense qué sabio el Espíritu Santo, que estoy yendo para mi trabajo y estoy metido en un tranque. Y él, que es tan sabio y poderoso, dice: vamos a utilizar este tiempo para enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Miren, les voy a enseñar otra cosa. ¿Saben ustedes que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la predicación de la palabra de Cristo? Esta es la versión NBI. Y en la versión Reina Valera dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La redención. El sacrificio de Cristo. Pero hay algo interesante aquí, en esta palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de la palabra del Evangelio. Pero ahí la palabra en griego, cuando dice la palabra en griego, no es logos. Ahí la palabra es rema. En griego es rema. Si usted va a Juan capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 14, habla de Jesucristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, pero lo presenta como el logos. Lo presenta como el pensamiento de Dios, como la expresión de Dios, como la esencia misma de Dios. No lo presenta como rema. ¿Por qué? Porque el logo no nos puede salvar del pecado ni nos puede redimir solamente cuando el logo se convierte en rema. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese sacrificio, ese mensaje se convirtió en rema.
Por eso dice que la palabra de Cristo en Romanos 17 está escrita con rema, porque rema es el único que nos puede salvar. Jesucristo convertido en rema, pero es un rema constante, es un rema que está activo constantemente, está fijo, está vivo constantemente los 24 horas del día, todos los días, toda la semana, todos los años, y va a estar activo por la eternidad para todos los hombres en todo lugar. O sea que el mensaje que da fe es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje de su sacrificio en la cruz del Calvario por todos los hombres. Es un mensaje abierto constantemente, activo constantemente, vivo constantemente. El mensaje de Jesucristo. En el pasado se daban remas, uno aquí, otro allá. Yo he recibido muchos remas, un día aquí, otro allá. Pero el mensaje de Jesucristo es un rema activo constantemente para todos los seres humanos en toda la tierra. Dios está hablándole al hombre continuamente. Dios está diciéndole al hombre el único camino de vida, la única vida de salvación constantemente. Dios manda que todos los hombres sean salvos. Dios está hablándole a la humanidad día tras día y les está hablando de la gran obra del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando las personas escuchan y obedecen ese rema, pues entonces son salvos, entonces nacen de nuevo, entonces son libres del pecado, entonces se convierten en hijos de Dios, entonces son transformados de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. Y empiezan vidas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo no sabía que le iba a dar todo este mensaje, pero aquí les estoy enseñando la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. El mensaje de la cruz es vivo, es eficaz, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea Dios. Por eso cuando el maestro o el predicador predica y enseña con esto en mente, viviendo para Jesucristo, sabiendo que ha sido siempre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que el predicador, cuando enseña de esta manera, el Espíritu Santo lo ayuda y produce fe en el corazón. ¿Saben ustedes que no somos nosotros los que producimos fe? Aún para creer en Jesucristo, todo es por Dios, hermano. Todo es por Dios. Mire, aún para que usted pueda creer en Cristo, Romanos capítulo 12, versículo 3 enseña que es Dios el que da la medida de fe. Dios lo da todo. Aún esa fe para creer en Jesucristo, Dios se la da al pecador para que pueda arrepentirse y pueda ser salvo. Todo es por Él. Sin Él nada es. Mire, algo que yo hago todos los días sin falla, hermanos, es orar por todos los seres humanos en el mundo. Me pongo a orar por todos esos allá en la India, por todos los árabes, por los judíos, por toda esa gente que son ateas, por toda esa gente que viven en otras religiones, que creen en dioses, que creen en brujos, que creen en toda esa basura. Oro por todos ellos porque Dios los ama también a ellos y Dios quiere que todos ellos sean salvos.
Y yo oro por ellos diariamente para que les resplandezca la luz del Evangelio, que es Jesucristo. Por eso es que debemos orar para que la luz del Evangelio les resplandezca a cada uno. Y puedan creerlo, y puedan ser salvos, y puedan salir de las tinieblas. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo le voy a traer un estudio más adelante de lo que verdaderamente hacer guerra espiritual de acuerdo a lo como nos enseña la Biblia, no de acuerdo como lo hacen las sectas allá afuera. Bueno, yo los dejo con esto. Dios me los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.